Mis mejores deseos para todos. Esta historia no es mía, yo solo soy el editor. Todos los créditos pertenecen al autor original, cuyo nombre pueden ver en pantalla. También encontrarán el enlace a su perfil en la descripción y en el comentario fijado, para que puedan apoyarlo con mucho cariño. De esta manera, contribuyen a que su perfil crezca y lo motivan a seguir creando con su apoyo. Sin más que agregar, gracias a todos. www.fanfiction.net Translate Google Aventura no tan común de un sabio extraordinario, reescribir, capítulo 5. Niños de todas las edades, un fanfic crossover de Naruto más Perky Jackson y los dioses del Olimpo 27, 34 minutos N/A. Hola. Esta es la versión reescrita. Perdón por la espera y espero terminar la lectura pronto. A partir de ahora, publicaré cada capítulo unos días antes de la lectura correspondiente. Sin más. Capítulo 5. Mocosos de todas las edades papá. ¿Qué es eso? Un joven Setsu tiró del cabello de su padre mientras este se sentaba sobre sus hombros. Mi querido muchacho es un bebé, respondió Naruto con naturalidad. ¿Por qué brilla? ¿Pueden brillar así todos los bebés? El hijo de pelo verde estaba desconcertado. No recordaba ningún bebé con ese aspecto, y el que sollozaba en brazos de su padre era una novedad. No Setsu-chan, no pueden, al menos no los humanos, asintió el rubio, muy seguro de sí mismo. Ella también es muy caliente al tacto, anotó, sintiendo una sorprendente cantidad de calor a través de sus palmas. El niño en cuestión era bastante lindo, con una cara de gordeta adornada con un pequeño mechón de cabello negro azabache. Sus ojos estaban muy abiertos y observaban al sabio con curiosidad. El propio Naruto quedó hipnotizado por la belleza de sus ojos, un par de violetas brillantes que podrían compararse con las amatistas. Setsu la miró con fascinación y curiosidad similares. El sabio había encontrado al bebé en la cima de la montaña de la luz del sol, llamada así por los lugareños porque estaba perpetuamente bañada por la luz del sol durante todo el año. La pequeña había estado sentada en una pila de cenizas, llorando a mares durante horas antes de que Naruto la encontrara. El bebé, como si percibiera el aura cálida del hombre, se calmó inmediatamente. ¿Qué es ella entonces? Preguntó lo obvio y Naruto, por su parte, se quedó perplejo. No porque desconociera su naturaleza, sino porque lo que percibía contradecía lo que veía. Los espíritus semifísicos como ella, el viejo Shinigami y el joven Kagutsuchi, a quienes había conocido en el pasado, tenían cada uno una firma única. Uno que, al ser detectado, proporcionaba al sabio amplia información sobre el espíritu en cuestión. Esta pequeña poseía atributos que la relacionaban estrechamente con el espíritu del fuego del Shinto, muy estrechamente. Pero lo que desconcertaba a Naruto era la interpretación que obtenía de su edad. Lo que vio fue un bebé. Lo que percibió fue a un adulto. Uno inquietantemente mayor que Kagutsuchi, quien a estas alturas ya tenía varias décadas. ¡Qué extraño! El hombre dejó de lado el pensamiento y se concentró en asuntos más urgentes. Como qué hacer con el espíritu. Aún quería algo de paz, por ahora, para ver crecer a Setsu y explorar más Yamato y las regiones circundantes con su pequeño, así que no quería involucrarse en política mezquina ni siquiera. Bu, el bebé gimió como si sintiera la vacilación del hombre. La decisión fue casi instintiva. Al diablo, solo tendría que ajustar su plan para poder incluir un pasajero adicional. Al volver a mirar a la niña, la levantó hasta que quedó a la altura de los ojos de Setsu. La pequeña extendió sus bracitos, intentando agarrar con curiosidad al pequeño inmortal. Naruto le dio a su hijo la respuesta a su pregunta anterior. «Ella es tu nueva hermana», dijo con una sonrisa mientras Setsu inclinaba la cabeza confundido. «Setsu-chan, te presento a Amaterasu-chan», dijo el padre suavemente. Todo en ella le recordaba a una de las técnicas de su difunta mejor amiga, llamas tan negras como su cabello. Aquellos que podrían proporcionar calor o quemar cualquier cosa hasta reducirla a nada. Este pequeño tenía mucho potencial. Podía sentirlo. El bebé, que había estado en silencio hasta ese momento, comenzó a balbucear emocionado y a alcanzar la cara de Naruto. Naruto sonrió y dejó que la chica acariciara sus mejillas bigotudas. Su familia estaba creciendo.
Cuando el sabio encontró el Sol Parque Estatal Tucaoe, Maryland, 20 de julio de 2000, Artemisa pasó por alto el trabajo diligente y coordinado de sus cazadoras. Las jóvenes, ataviadas con las distintivas parcas plateadas de la casa, estaban montando el campamento para pasar la noche. Se dividieron en grupos de 3 para izar las tiendas, preparar la hoguera y desollar a su presa para la cena. La diosa de la casa sonrió cálidamente al ver a sus muchachas. Han estado trabajando duro últimamente, pensó, reflexionando sobre cómo recompensarlos por su perseverancia. Tal vez podría pedirle a la tía Estia un lote de sus galletas, casi se le hizo agua a la boca al pensarlo. Mi señora, una voz interrumpió sus reflexiones. Miró a un lado y vio a una joven arrodillada. Su teniente, compañera de armas y mejor amiga, Zoe Ninzade, tenía la cabeza inclinada. Sus oscuros cabellos estaban trenzados y adornados con una diadema plateada que brillaba a la luz de la luna. ¿Qué pasa, Zoe? Preguntó Artemis. Nunca quise cuestionar tu juicio, pero ¿sabes si este viaje es particularmente beneficioso para la casa? La cazadora de piel oscura no se levantó de su arco. Artemis arqueó una ceja, pero no se sintió ofendida por la pregunta de Zoe, más bien, estaba más molesta con el tono profesional que su hermana de armas eligió para seguir dirigiéndose a ella, incluso después de casi 2000 años de amistad. Y sí, el discurso de Shakespeare no ayudó en nada. Bueno, es un favor para mi hermana y una oportunidad para poner a prueba a estos mortales. Tienen 2 jóvenes doncellas en su grupo, según tengo entendido, respondió la diosa. Zoe parpadeó sorprendida, antes de entrecerrar sus ojos negros como el carbón con ira. ¿Están lastimándolos? Siseó. Esta vez, Artemisa entrecerró los ojos, pensativa. Por lo que he visto desde mi carro, no lo parece. Es todo lo contrario. ¿Cómo es eso? Ahora fue el turno de la ninfa de sorprenderse. La diosa procedió a explicarle cómo ocasionalmente había vigilado al grupo por la noche mientras viajaban por la costa este. Había visto cómo el único adulto del grupo los guiaba y les ayudaba a construir un campamento improvisado para las noches que pasaban en el desierto. También había percibido vagamente la energía de él y de su hijo. El hombre rubio era realmente extraño, como había dicho Atenea. Es como ver un sátiro sin patas de cabra, explicó la diosa lo mejor que pudo, simplemente tiene esa sensación. ¿Y estás seguro de que no es peligroso? Preguntó Zoe escépticamente. Eso es lo que pretendo averiguar esta noche, respondió simplemente la diosa. Acampar en este parque en particular esa noche no había sido casualidad. Desde su posición estratégica en su carro, Artemis había visto y oído muchas de las interacciones del grupo, incluyendo su destino. Aunque obviamente desconocían dónde estaba el campamento mestizo, sabían que estaba en algún lugar de la costa este. Así que había predicho su ruta y se aseguró de encontrarlos cuando tuviera tiempo. Tanto para ver si podía conseguir 2 cazadoras como para examinar a los machos y, de ser necesario, matarlos o convertirlos en jacalopes. Todo sigue igual, como diría su hermano, Naruto guió al grupo hacia el parque. Durante el último mes, había percibido la presencia de más de un par de ojos observándolos, siguiendo sus movimientos. No es sorprendente, considerando que cualquier civilización que se precie, o panteón, en este caso, poseería una red de inteligencia y contrainteligencia. Así que hizo lo que tenía que hacer. Ignorar el sentimiento que acompañaba la satisfacción vengativa de su hijo por tener razón. ¡Ay, qué bien, papá! ¡Qué bien! ¡Guau, guau! Se quejó el sabio ante la mezquindad de su hijo. Sí, acogió a un grupo de semidioses, y sí, es posible que haya atraído involuntariamente la atención de los dioses griegos, haciendo así su misión mucho más difícil, pero ¿saben qué? Bien. Nueces. Bueno, quizás Setsu tenía un poquito de razón en todo, pero eso no significaba que pudiera odiar a los niños por ello. Aquí son víctimas. Nunca pudo entender por qué su hijo era tan frío con todos. Uno pensaría que a su edad se habría ablandado, pero no. El señor Setsu debía de ser un gruñón. El señor Setsu siempre tenía la razón. Auk. Naruto amaba a su hijo, pero lo mataría ser menos obstinado. Los 3 semidioses lo seguían con dificultad, mientras él los guiaba hacia quien quiera que los observaba. No era como si estuviera cambiando de rumbo. Acampar en ese parque había estado dentro de sus planes desde que llegó al estado y se enteró de él. Cambiar de rumbo habría alertado a sus espectadores sobre su capacidad sensorial o la de Setsu. No podía permitirse arruinarlo más de lo que lo hizo. Estaba seguro de que su hijo estaba en la cuerda floja con él y no necesitaba que el pequeño se lo contara a sus tíos. Dios sabe que Gyuki me haría pedazos si se entera de esto.
Esto es muy problemático, pensó el hombre, imitando sin saberlo a un viejo amigo suyo. Ser el mejor padre del mundo fue una tarea ardua. Tenía que dar ejemplo y asegurarse de que sus hijos fueran felices. Con los años, se dio cuenta de que, la mayoría de las veces, estas dos cosas eran mutuamente excluyentes. Quebrar como un ciervo alerta, Naruto salió de sus pensamientos y se animó al oír el crujido de los arbustos alrededor del grupo. Setsu se detuvo junto a él mientras Thalía y Luke ya habían tomado posiciones defensivas alrededor de Annabeth. La pequeña rubia intentó aparentar más tamaño inflando el pecho y sosteniendo en alto su martillo y una daga de bronce. «¡Au! Eso es lindo», susurró el sabio internamente a la niña que intentaba parecer intimidante y luchó contra el impulso de tomarle una foto. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una docena de jóvenes con parcas plateadas y arcos de caza emergieron de entre los árboles, apuntando al grupo con sus armas. Una chica con capa, cabello castaño y cautivadores ojos plateados, encabezaba el grupo. Para cualquier otra persona, parecería un grupo de adolescentes alarmantemente armados. «Aún son lindos», dijo el sabio, parecía una banda de niñas exploradoras. «Alto, mortales». La voz de la chica era fría y autoritaria. Naruto estaba a punto de saludarlos, pero antes de que pudiera decir nada, alguien se le adelantó. «¿Eh? ¿Quién eres?» Thalía apuntó rápidamente con su lanza a la morena. Su acción fue aparentemente un paso en falso, pues todos los demás arqueros adoptaron una expresión feroz y la apuntaron con sus arcos. Sin embargo, quien expresó sus pensamientos fue una joven con un círculo de plata. «¿Cómo se atreven a apuntar con su arma a Lady Artemis?», les gritó la muchacha antes de que el aparente líder levantara su mano. «Zoe, tranquila, es un error común», intervino la diosa en cuestión, haciendo que las chicas bajaran las armas a regañadientes. Luke, aparentemente entendiendo la situación primero, le dio un codazo a Thalía y le siseó que soltara su arma. Naruto estaba un poco confundido por la situación. Si bien había percibido el poder de la líder y rápidamente la había distinguido como una diosa, su disposición a causar malentendidos transformándose en una joven lo desconcertaba. ¿Y esa otra chica, habla como si estuviera en la Inglaterra medieval?, pensó el sabio mientras se rascaba la cabeza. En general, los gestos de todo el grupo eran bastante peculiares. Pero claro, lo peculiar no estaba nada mal, y hacía las cosas más divertidas. Además, eran unas señoritas adorables con trajes monísimos y armadas hasta los dientes. ¿De qué hay algo que no te hace asombrar? Naruto sonrió y levantó las manos en un gesto de no violencia mientras intentaba apaciguar la situación. «Ah, hola señoritas», intentó decir, pero fue interrumpido bruscamente. «Silencio muchacho, no creas que puedes dirigirte a mí con tanta indiferencia», le reprendió la diosa. Naruto parpadeó ante su comportamiento, especialmente por la forma en que le hablaba. «Bueno, ¿no es linda?». Entrecerró los ojos brevemente. Por un segundo, consideró responder con algo ingenioso, tal vez algo como: «¿Qué pasa con este descarado niño perdido?». Un chibi Naruto con una cara sonriente señaló a un chibi Artemis con una cara ceñuda. El ceño fruncido de chibi Artemis se hizo más pronunciado antes de dispararle flechas. Chibi Naruto la miró, mientras su sonrisa se transformaba en un ceño fruncido, luego corrió hacia ella y la pateó hacia el cielo como si fuera una pelota de fútbol. Sí, no, hacer eso sería abrir una lata de patadas en el trasero. El sabio asintió para sí mismo ante su sabiduría. Él no patearía al niño. Así que, a regañadientes, se tragó su orgullo y sonrió amablemente a las cazadoras. Aunque un saludo tan descortés normalmente le habría valido un sermón y, quizás, una buena zurra. Hablemos de la cortesía común, que no es tan común. Más tarde Luke sostuvo su cabeza entre sus manos mientras estaba sentado frente a una pequeña fogata en un claro lejos del campamento de los cazadores. En contraste con la atmósfera de paz, la cabeza del rubio vibraba con una tormenta de emociones. Se sentía entre la espada y la pared. Por un lado, se preocupaba por ambas chicas, posiblemente más de lo que él mismo creía. Thalía era su mejor amiga, mientras que Annabeth era prácticamente la hermana menor que nunca tuvo. Puede que suene obvio viniendo de él, pero el trío realmente era más tacaño que ladrones. Por otro lado, si lo que entendió de los cazadores era correcto, y vaya si estaban orgullosos de ello, a sus amigos se les podría ofrecer la inmortalidad y la protección de una diosa. ¿Quién podría decir que no a eso? Sin importar que no tuviera el poder de protestar, tendría siquiera la voluntad. ¿Sería egoísta de su parte negarles a sus amigos una vida eterna de aventuras solo porque no quería perderlos? Su conciencia luchaba con sus deseos, pero ninguno ganaba terreno. Habría seguido desgarrándose, de no ser por el hombre sentado frente a él.
¿Tienes algo en mente, muchacho? La pregunta provino del adulto del grupo, el hombre sentado en otro tronco frente al de Luke. El hijo del hombre estaba sentado a un lado, observando en silencio las llamas crepitantes. Esos dos, eran complicados. Habían pasado casi 2 meses desde que los conoció, y Luke, a pesar de su desconfianza inicial, comenzaba a disfrutar sinceramente de su tiempo con ellos. Sus dudas sobre sus orígenes e intenciones se disipaban cada día. Fue refrescante ver a la pequeña Annie siendo tratada, bueno, como una niña, es decir, siendo mimada y divirtiéndose como cualquier niño normal debería hacerlo. Talia fue un caso similar. A menudo se podía ver a su mejor amiga, una chica fogosa, intercambiando pullas con Sepsu, emocionándose por el entrenamiento o las peleas, o poniéndose nerviosa cuando el adulto del grupo la llamaba por ser una chica realmente bondadosa. Luke tuvo que contener la risa en ese momento. Talia podía ser tan, ¿cómo se llamaba Naruto? ¿Tsundere? Él tampoco era la excepción. Podía admitir que sentía algo de cariño cada vez que el rubio mayor le decía ese clásico bien hecho. Acompañado de un pulgar hacia arriba o una palmadita en la espalda. La rubia se sonrojó. ¿Esto fue, cómo es tener un papá? Se preguntó el niño. No podía decirlo con certeza, pero le parecía bien, aunque no lo consideraran muerto, llamar a los Uzumaki su padre. Su tío raro, o un amigo mayor de la familia, quizá, pero papá. Por mucho que odiara admitirlo, aún esperaba que su verdadero padre diera un paso al frente algún día. Era una esperanza tonta, argumentó la parte lógica de su cerebro. Una que debería haber sido descartada hace mucho tiempo, cuando su madre empezó a perderse, cuando su padre simplemente desapareció. Ni llamadas, ni cartas, ni nada. Así que sí, tenía problemas de apego, era difícil no tenerlos cuando te arrebataron la infancia entera. Pero ahora, estaba a punto de que también le robaran a sus amigos. De todos los bosques de América, Artemisa tuvo que elegir este y, de todas las personas que lo habitan, tuvo que elegir su grupo. Considerando sus antecedentes, Luke dudaba en considerarlo un caso de mala suerte. El chico apostaría cualquier cosa a que alguien allá arriba la tenía jurada. Durante todo su monólogo interno, Naruto permaneció en silencio mientras una complicada ola de emociones invadía el rostro del chico. ¿Chico? La pregunta sacó al muchacho de su ensimismamiento y dirigió su atención al rubio mayor. ¿Eh? Cierto, el semidios se rascó el pelo con ambas manos, pensando en cómo abordar el tema. Solo estoy preocupado, al final, decidió ser honesto y confiar un poco más en los Uzumaki. ¿De qué? ¿Tus amigos? Sonrió el hombre. ¿En serio piensas tan mal de ellos, verdad? La franqueza de la pregunta sorprendió al muchacho y lo hizo sentarse derecho, con la boca abierta ante la acusación. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Preguntó el semidios con incredulidad. El hombre le sonrió, esta vez con un visible atisbo de cariño en los ojos. Luke, hijo mío, tú y las chicas han pasado por mucho juntos. El vínculo que han forjado es especial, ¿no crees que es un poco tonto dudarlo ahora? La pregunta desconcertó al muchacho y volvió a mirar hacia abajo, rascándose la cabeza, estrujándose el cráneo en busca de alguna justificación para sus sentimientos. Pero ella es una diosa, la excusa, que normalmente parecería válida, se sintió débil incluso saliendo de su boca. El rubio mayor resopló. ¿Qué tiene esto que ver con todo esto? El niño permaneció en silencio, lo que provocó que el hombre suspirara. Déjame preguntarte algo entonces, Naruto optó por una ruta diferente, si la situación fuera al revés, ¿lo harías? La respuesta en la mente de Luke fue un inmediato y rebelde no. Pero, por otro lado, ¿apoyarían Talia y Annabeth tal decisión si el caso se revirtiera? ¿Lo animarían a dejarlas y unirse a alguien que pudiera ofrecerle la inmortalidad? No. Claro que no. Pero ese no es el problema. Esto. Vivir para siempre. ¿De verdad puedo decirles que no lo hagan? ¿De verdad puedo ser tan egoísta? El semidios se sentía cada vez más desesperado por esto. Chico, no seas estúpido, la respuesta de Naruto fue tajante, pero continuó antes de que el chico pudiera replicar. No es eso lo que pregunté, ni se trata de eso, se trata de tener suficiente fe en tus amigos. Si tú no fueras tan egoísta, ¿por qué lo serían ellos? La pregunta fue respondida con silencio, así que el hombre continuó. Sé que soy nuevo en este grupo, Setsu también, señaló a su hijo, que les daba la espalda, aparentemente ocupado con algo, pero me gustaría creer que entiendo bien sus personalidades. Talia puede ser impulsiva y un poco impulsiva, pero no los va a dejar por algo así, lo mismo con Annie. ¿Crees que esa preciosidad abandonará a su hermano mayor? Bromeó el padre con el semidios, que se sonrojó.
Y tú, hijo mío, eres como mi propio hijo en cierto modo. La declaración provocó un gruñido del susodicho Uzumaki, quien parecía absorto en lo que hacía, mientras que el semidios arqueó una ceja ante la comparación. El hombre continuó. Un poco rudo y esforzándose demasiado por parecer duro, pero en general un chico inteligente y de buen corazón. No se me ocurre ninguna razón por la que esos dos te dejarían por nada del mundo, especialmente con una banda de desconocidos. Pero, ¿y qué hay de vivir para siempre? Esto no es algo que se ofrece todos los días. Protestó el chico, aunque esta vez con más fuerza. Sin duda, un intento de convencerse a sí mismo más que al hombre. Naruto, sorprendentemente, soltó un bufido burlón, y su sonrisa desapareció brevemente. Luego suspiró y se levantó, gruñendo de una forma que el semidios solo pudo describir como ruidos de papá. Se acercó al chico y se sentó a su lado. Luego, para vergüenza de Luke, le acarició el cabello rubio con la palma de la mano y lo alborotó. Inmortalidad, vivir tus días sin miedo a la muerte natural, suena bien en teoría, pero no vale mucho si no los pasas con tus seres queridos, ¿sabes? Miró a Luke, y el chico habría jurado que sus ojos cerúleos brillaron dorados por un segundo. No dejes que la felicidad de los demás sea tu premio de consolación. Esa simple verdad golpeó al niño como una tonelada de ladrillos. ¿En qué había estado pensando? Así que no te centres en los que hubiera pasado si. Cree en el vínculo que comparten, dijo el hombre. Solo Dios lo sabe, pero no es algo que se vea muy a menudo hoy en día. El semidios reflexionó sobre lo que decía el hombre y comprendió la verdad. Con cierta vacilación, lo miró con genuina gratitud en los ojos. Gracias, señor. Naruto, sonrió el padre y le guiñó un ojo. El niño preguntó, ¿tienes amigos así? De repente, el niño pudo ver un cambio visible en el hombre mayor cuando su sonrisa se congeló un poco y luego cambió a una pequeña sonrisa melancólica. Sí, el rubio mayor miró al cielo, contemplando las estrellas. Lo hice. Luke no lo cuestionó y en lugar de eso decidió sentarse en silencio, mirando el fuego mientras esperaba el regreso de sus dos amigos. Sus dudas sobre los Uzumaki prácticamente habían desaparecido, incluso si Setsu todavía estaba un poco gruñón. Mientras los hombres conversaban afuera, Artemisa permanecía sentada en su tienda, en su forma adulta, sumida en sus pensamientos. Los viajeros habían sido separados. Las cazadoras se habían llevado a las chicas, a pesar de sus protestas, para examinarlas en busca de heridas, y los hombres habían sido aislados en un claro fuera del campamento, con instrucciones claras de no acercarse a las tiendas, o de lo contrario. Las muchachas serían llevadas ante ella en unos minutos, para hacerles preguntas y ofrecerle unirse a la casa por ellas. Aunque Artemis no lo dijo, en secreto deseaba que el hombre se hubiera ofendido o incluso hubiera intentado algo. Le habría dado una excusa rápida para convertirlo en un jacalope. Pero no, como si supiera lo que estaba en juego, el hombre y su hijo, sorprendentemente, ni siquiera la miraron fijamente. Sí, ella se burló de ellos, y sí, también podría haber actuado de una manera que le hubiera valido un sermón de su tía, pero también tenía amplia justificación para ello. El macho mayor era demasiado extraño, demasiado raro para su gusto. Aunque parecía sorprendido por su llegada, tampoco parecía intimidado en lo más mínimo. Ella había percibido su poder y, huelga decirlo, no era nada impresionante. Quizás un poco más poderoso que el espíritu de la naturaleza promedio, pero nada alarmante. ¿Podría de alguna manera estar suprimiendo su aura? Pensó la diosa, antes de descartar rápidamente esa opción. No. Nada podía ocultarse de ella. Aunque no poseía la clarividencia de su hermano, sus otros sentidos eran los mejores entre los olímpicos. Tanto es así que a menudo, como decía su hermano, se nerfeaba para poder disfrutar de la vida con más desafíos. Una ventaja que había adquirido era la capacidad de distinguir la naturaleza de cualquier criatura a partir de la sensación de su aura y sus características notables. Y, sin embargo, esos mismos sentidos no indicaban nada amenazante en el rubio, aunque las advertencias de Atenea decían lo contrario. No lo admitía, pero se sentía bastante molesta por lo poco afectados que estaban él y su hijo por su aura. Era educado, pero no por miedo, civilizado, pero no intimidado, a pesar de la gran diferencia de poder. Ese comportamiento contradictorio la confundió aún más y solo pudo llegar a dos conclusiones posibles. O bien el hombre era un comodín impredecible. O era un idiota. La parte de sí misma que había dejado al volante de su carroza en el cielo percibió las auras distintivas del grupo y, con ello, una escena se formó en su mente. Era la misma habilidad que la de su hermano. Concentrarse en la señal energética y acercarse para ver el objetivo.
La escena que vio mostraba a los tres hombres sentados alrededor de una pequeña fogata, en medio de una conversación. Bueno, dos conversaban, mientras que uno permanecía en silencio a un lado, aparentemente concentrado en algo. Sorprendentemente, notó una breve tensión en la postura del padre y del hijo antes de que ambos se relajaran y continuaran su discusión. ¿Pueden sentirme también?, se preguntó la diosa. Ella vio al hombre sonreír y decir algo que pareció calmar al semidios rubio previamente angustiado. Así que no es un idiota, pero aún así, por inofensivo que sea, definitivamente está escondiendo algo. Artemis asintió para sí misma. Tendría que dedicar parte de su tiempo a observar al grupo de vez en cuando. Por comprensibles que fueran las preocupaciones de su hermana, no iba a descuidar su deber de seguir de cerca a un hombre. Justo cuando terminaba de pensar, las puertas de su tienda se abrieron y Zoe entró, seguida de las dos semidiosas. Observó a las dos chicas. Mientras una estaba visiblemente molesta, quizás con sus cazadoras, la otra, más joven, miraba a su alrededor con asombro infantil. Artemisa sonrió cálidamente al verlo. Si bien era cierto que la casa y la luna eran sus dominios principales, no había que olvidar que también era la diosa protectora de los niños y las doncellas. Aunque hubiera jurado no tener hijos de su propia sangre, eso no disminuyó el amor familiar que sentía por sus cazadoras, llegando incluso a considerar a algunas de las más jóvenes como sus propias hijas. Estaba tan ocupada con las niñas que nunca se dio cuenta de una pequeña criatura negra parecida a un gusano que se deslizaba desde debajo de la suela del zapato de Thalía y aparentemente se camuflaba con la alfombra. Mientras el patriarca Uzumaki y el muchacho castellano conversaban, Setsu había estado tramando algo. El joven Uzumaki estaba, sinceramente, al límite de su paciencia con todas las tonterías recientes. Había tenido que esforzarse mucho para mantenerse encubierto, justo el detalle en el que su padre insistía, ¿y para qué? ¿Para que el corazón de su padre los traicionara a la primera oportunidad? Intentaban evitar a los olímpicos porque, ¡ay! Es cierto. Su padre quería evitarlos. Su padre quería pasar desapercibido. ¿Y qué hace el grandullón? ¿Ceder en cuanto un mocoso le hace un niño? Te preocupas demasiado, Setsu. Eres demasiado paranoico, Setsu. Bla, 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 pensó la peliverde con el ceño fruncido, antes de mirar a la luna. ¿Y bien? ¿Qué tal te fue, papá? Nunca pudo entender por qué ese hombre tenía esa tendencia a tomar decisiones precipitadas y luego tercamente aferrarse a ellas. Uno pensaría que a su edad se habría vuelto más listo, pero no. Papá siempre tenía que salirse con la suya. Papá siempre se olvidaba de pensar bien las cosas. Debido a esa maldita falla, el Mr. Setsu tendría que intervenir y mitigar el problema. Tomar las precauciones necesarias para evitar los peores resultados. Mirando brevemente a su padre y al semidios, escuchó el final de la conversación y frunció el ceño. ¿No dejes que la felicidad de los demás sea tu premio de consolación?, repitió Uzumaki. Papá, ¿no es eso un poco hipócrita viniendo de ti? Setsu miró a su padre, sabiendo que el hombre debía estar recordando. La verdiblanca suspiró mentalmente. Bueno, parece que tendrá que tomar el control a partir de ahora. Con suerte, la parte de sí mismo que envió con Thalía podría cumplir su cometido. Conseguir que una diosa se subiera a bordo ya no era nada fácil. Establecer una base de operaciones en el Olimpo, aún menos. Pero claro, ese no era su primer rodeo, ¿verdad? Y dudaba que los griegos, o cualquier otra persona, pudieran superar en paranoia a los taoístas. Me llevó años encontrar una grieta en su seguridad. Esos bastardos ciertamente lo habían hecho trabajar para conseguirlo, pero todo había valido la pena. De igual manera, su papel en esta obra sería el mismo. Lejos de los focos, lejos de la gloria, pero igual de importante en el panorama general. Así que lo dejaría en manos de sus clones. Que se establecieran antes de reunir toda la información sucia que pudieran encontrar, siempre y cuando se apegaran a la regla de las 3 generaciones. Puede que a su padre no le guste la idea, pero... en cuanto al espionaje de la cazadora, por mucho que no quisiera, tendría que dejarle este asunto a su padre. A diferencia de él, el sabio tendría que bloquear activamente la firma específica de la diosa, para anular su capacidad de espionaje, lo cual era bastante fácil dado quién era. Y luego, todo lo que queda es... Setsu miró su mano, observando los 3 mechones de cabello que tenía en su posesión, 2 rubios y 1 negro. Solo para estar seguro, jeje, bueno, esperaba que a Artemis no le importara una pequeña broma. ¿Qué podía decir? Podría ser el jefe no oficial de la división de inteligencia militar de Oraegut, pero uno no podía ser un Uzumaki sin una inclinación por las travesuras. N/A. Descanso y relajación.
También conseguí un coffee, si quieres darme un poco de ánimo. www.fanfiction.net Translate GOG La aventura no tan ordinaria de un sabio extraordinario, reescribir, capítulo 6. El bueno, el sabio y el feo, un fanfic crossover de Naruto más Perky Jackson y los dioses del Olimpo 47, 60 minutos N/A. Hola. Esta es la versión reescrita. El primer cambio importante del fic ya está aquí y espero que les guste. Perdón por la espera. Estaré trabajando en la siguiente lectura, así que la espera ha comenzado de nuevo, jajaja. Solo una nota. Sé que a muchos les gusta el fic y les estoy muy agradecido, pero por favor, no me envíen muchos mensajes privados pidiéndome que actualice o preguntando dónde está el capítulo. Es muy molesto y solo me quita la motivación. Muchísimas gracias a Curiosity44 y Sin Uno por leer esto. Son unos campeones. Sin más. Capítulo 6. El bueno, el sabio y el feo. El sabio estaba sentado frente a un hombre barbudo, con una fila de objetos entre ellos. Mira, mocoso, esto es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Tómalo o déjalo, dijo el hombre con voz áspera, con el rostro envejecido a pesar del brillo juvenil en sus ojos. El sabio resopló y puso los ojos en blanco. Tengo ropa interior más vieja que tú, Kagutsuchi, así que deja de fingir que eres un viejo. Levantó un dedo mientras el espíritu en cuestión se reía levemente. Y levantó un segundo dedo y el rubio suspiró. Lo sé, la habilidad de ese tipo es muy molesta, pero también es muy difícil de contrarrestar. Tengo asameada y otras cosas, pero siento que no es suficiente. Se rascó la mejilla pensativo mientras miraba los extraños objetos frente a él. El herrero tomó un trago de la calabaza que tenía a su lado. No hay mejor manera de matar que overkill, ¿eh? Ja. Bueno, me alegro de que hayas venido a verme por esto, aunque sea un poco novato comparado con los hindúes, rió Kagutsuchi. No te da suficiente crédito, pollo, se rió entre dientes el hombre mayor, no te preocupes por nada. Tu trabajo es de primera clase, ¿sabes? El herrero pareció un poco tímido ante el elogio. El rubio adoptó una expresión pensativa. Pero bueno, aunque quisiera hablar con los hindúes, la cosa no pinta muy bien para ellos. Los seguidores y los monstruos de ese tipo les están dando muchos problemas, pero bueno, se encogió de hombros. Mientras pueda cortarle la cabeza a la serpiente, todo debería estar bien. El hombre barbudo tarareó en señal de comprensión. Algo seguía inquietando al sabio, así que decidió buscar claridad. Fuiste muy rápido en ayudarme. ¿Seguro que no te meterás en problemas?, preguntó. Se refería a la actual política aislacionista que el panteón sintoísta había adoptado en respuesta a la creciente amenaza en el continente. Más precisamente, la que ambos hombres estaban discutiendo en ese momento. El sintoísta se encogió de hombros con indiferencia, pero añadió. No importa, un hombre no deja que una deuda quede sin pagar y la mía contigo es una que nunca puedo pagar. Naruto entrecerró los ojos. Oye, ¿deuda? Nunca hice nada de esa magnitud por ti, y aunque lo hiciera, no tienes por qué arriesgarte a que te llamen traidor. La excusa del sabio provocó la risa del dios. Ahí es donde te equivocas. El hombre se acercó al rubio, tirando de su túnica, dejando al descubierto su cuello lleno de cicatrices. Verás, la única razón por la que sigo respirando es porque el viejo cree que seré útil contra ti y tus hermanos en el futuro, resopló. Es broma. El bastardo puede irse a la mierda. El sabio contempló la cicatriz, sabiendo que era de un golpe de espada. Tenía una idea de a qué se refería el herrero, pues conocía detalles sobre las circunstancias del nacimiento del espíritu, así como la razón por la que el espíritu principal del sintoísmo confiaba tanto en el poder de su hijo. Las llamas de Kagutsuchi poseían el poder de construir o destruir todo lo que tocaban, algo que el muchacho debe haber recibido de sus padres biológicos, Izanagi e Izanami. Una habilidad extraña pero poderosa, especialmente si cae en las manos equivocadas, o en las de un recién nacido. Naruto decidió permanecer en silencio, y Kagutsuchi tomó eso como su señal para continuar. Además, la barba del herrero soltó algunas chispas mientras sonreía. Tengo que pagarle al hombre que cuida de mi pequeña hermana. Amaterasu Uesu, ¿cómo se llama? Es bonita, suspiró el espíritu barbudo. Seguro que también es bonita, pero sí, esa es la única razón por la que nació en el lugar donde murió mamá. Un destello de culpa cruzó los ojos del sintoísta al recordar el fatídico día de su nacimiento, pero siento que hay más historia que, ¿lo sentiste, no? Sí, recordó el sabio la sensación que le produjo el aura de su nueva hija. Por favor, cuida de ella, tengo la sensación de que la chica nos sorprenderá a todos, sonrió el herrero.
El sabio reflejó la expresión y luego hizo una mueca mientras miraba los objetos que tenía frente a él, cada uno sin duda una herramienta útil para su inminente lucha. Antes de que lo olvidara también estaba esto, chasqueó los dedos el espíritu mientras una caja de madera se deslizaba hacia ellos. Cuando el sabio abrió la caja, hizo una mueca. Maldito Kagutsuchi jajajajaja. Dentro de una habitación cavernosa plagada de runas y lo que parecían capullos de carne, había una pila de huesos. Sobre la pila de huesos había un trono de piedra. Encima del trono de piedra se sentaba un ser extraño. Hubo un tiempo en que la criatura podría haber sido considerada humana, pero su cuerpo había cambiado hacía mucho tiempo. Se transformó y se retorció en una forma monstruosa. El ser permanecía sentado, ocioso, acariciando uno de los capullos que colgaban cerca con uno de sus 4 brazos, mientras sus rostros parecían sumidos en sus pensamientos. El bulto de carne se retorció al tacto, mientras un chillido ahogado resonaba en su interior. El ser inhumano sonrió, pues las semillas que había sembrado brotaban lentamente, desintegrándose en un verdadero caos como nunca antes se había visto en este mundo. Uno que traería la anarquía que tanto ansiaba, el mundo de sangrienta evolución que buscaba. El ser era conocido por muchos títulos, cada uno otorgado por aquellos que le temían. El maligno, el rey de las maldiciones, el portador de la muerte y el archidemonio de Kmadtu. Pero por el bien de la simplicidad, decidió llamarse Mara. Desde su atrevida huida de Naraka hasta el caos que desató en Moksabumi, el ser se deleitó con sus recientes logros. Los Trimurti, tan poderosos como eran, permanecerían apropiadamente distraídos por sus tropas, especialmente con la cantidad de aldeas humanas que había para atacar y usar como sacrificios, o reclutas. Los capullos que lo rodeaban se retorcieron una vez más, como si estuvieran ansiosos por salir. Ahora, todo lo que necesitaba era establecer permanentemente una base de operaciones desde la cual esas molestas sanguijuelas de sangre dorada no pudieran alcanzarlo. Atacar a los taoístas del norte era impensable. Aunque fuera lo suficientemente poderoso como para desafiar a ese insensato de Okuan, no podía con todas sus fuerzas. El sur no era una opción. Incluso con toda la destrucción que sus preciosas creaciones estaban causando a la tierra, solo era cuestión de tiempo antes de que alguien como ese ingenuo Kartikeya uniera a la región oeste. Podía percibir algunos grupos distantes en esa dirección. Algunos ya habían consolidado sus posiciones en las fronteras. Sin embargo, la logística de tal tarea sería un problema, especialmente si pretendía mantener el control de sus ejércitos allí. Una lástima, había oído que tenían un líder bastante joven, lleno de ambición y bastante maleable, Corno algo por el estilo, ¿Conos? ¿Croras? ¿Crocker? No importa. Ya lo recordará. Quizás le envíe un regalo para la fiesta. Algo que lo mantenga interesado en futuros negocios. Y eso dejaba, el este. Esa era otra historia, había oído rumores de un nuevo grupo de supuestos dioses que habían surgido en la gran isla en los últimos siglos, sin duda un panteón joven, nuevo y listo para ser cosechado. En otras palabras, el objetivo perfecto para su eventual, esperemos que sangrienta, toma de poder. Una vez tomada la decisión, el demonio chasqueó los dedos, lo que provocó que algunos capullos respondieran a la orden tácita. Se oyó el sonido de membranas rasgándose mientras monstruos de todo tipo salían de sus prisiones carnosas y caían al suelo con un golpe sordo. Aunque recién nacidas, las criaturas inmediatamente cambiaron de postura y se inclinaron profundamente hacia su amo y creador. Los rostros de Mara se distorsionaron en 2 sonrisas maliciosas. Todas las piezas encajaban, menos una. Como si sus pensamientos lo hubieran convocado, las gigantescas puertas de hierro de su sala del trono se abrieron de golpe con un potente golpe. Los monstruos, con la cabeza aún gacha, simplemente retrocedieron para abrirle paso hacia la puerta. Las sonrisas de Mara, si es posible, se ampliaron con alegría. Su estimado invitado había llegado. Y justo cuando estaba monologando. ¡Qué momento! Semejante talento para el dramatismo era esperado y bienvenido de su eterno rival. Su antítesis. Encogió los hombros y se preparó para una de las mayores batallas de su larga existencia. Acomodándose un poco el cabello mientras se giraba, sonrió a la entrada, justo cuando el polvo se asentaba, así que finalmente has llegado. Mara hizo una pausa sorprendida al contemplar la ridícula vista frente a él. ¿Qué naraka llevas puesto? Una persona cuyo aura sin duda recordaba al del valiente sabio del este entró en la habitación, ataviado con lo que el demonio solo pudo describir como un atuendo más propio de un bufón de la corte.
Ni siquiera prestó atención a la gran espada vendada ni al conjunto de herramientas que portaba el sabio, pues sus ojos estaban demasiado ocupados contemplando la ajustada armadura naranja brillante que el hombre exhibía con menos sutileza que la de un pavo real. El rubio en cuestión, con el rostro rojo como una cereza, balbuceó la mejor respuesta que pudo. Es mi traje de patear traseros. Perra. Gritó Naruto mientras cargaba contra el demonio y sus criaturas, con la gran espada levantada en el aire. El sabio y el depravado Parque Estatal de la Warese Azore, 27 de julio de 2000. Señor Naruto. Deberíamos añadir una columna aquí. Exclamó Annabeth mientras moldeaba un poco de barro en sus manos. La semidiosa estaba sentada en la playa, vestida con un traje de baño gris con volantes que su padre la había ayudado a elegir el día anterior, con dicho hombre agachado cerca de ella. La pareja trabajaba en una maqueta de arena del Partenón griego, ante la insistencia de la chica. Su entusiasmo le resultó encantador, así que Naruto fue más allá y usó creación de todas las cosas para crearle un pequeño casco de construcción. En general, la imagen de la niñita trabajando tan seriamente con su pequeña pala y cubo fue lo suficientemente adorable para que el padre tomara un par de fotografías. El álbum de recortes va a ser buenísimo. Pensó el hombre con entusiasmo. Qué ganas tenía de disfrutar de las fotos con sus hermanos. Estaba seguro de que a Koku y Matatabi les encantaría la pequeña semidiosa. A Chang'e también, si no intentara convertirla en una versión en miniatura de sí misma. Espero que no, me gusta la chica pero Oraiguk ya tiene suficientes divas. Mientras tanto, a poca distancia, Thalia estaba sentada tranquilamente sobre una manta bajo una gran sombrilla. Vestida con un modesto traje de baño negro de una pieza, parecía contenta de permanecer en tierra y había dudado extrañamente en meterse al agua. El padre sintió un cosquilleo en su sentido de broma, al oír eso. ¡Qué divertido sería! ¡Genial! ¿Cómo construiste este castillo, señor? Una voz juvenil interrumpió sus reflexiones mientras se volvía hacia la fuente. Bueno, ¿no es eso una sorpresa? El sabio levantó una ceja al mirar al niño que tenía delante. Un niño, más o menos de la edad de Annabeth, estaba de pie detrás de él. Vestido con un bañador azul y con un rastrillo de plástico del mismo color, el chico de cabello negro azabache tenía los ojos verde mar muy abiertos mientras observaba cada parte de la estructura de arena. No fue tanto su apariencia lo que le sorprendió, sino lo que sus ojos le mostraban sobre su naturaleza. Aunque la mayoría de los mortales consideraban absurdo el concepto oriental popularizado de las auras, tenía algo de cierto. Lo que en Oriente se denominaba Kyo Chakra, entre una plétora de otros nombres, en Occidente se conocía como magia o maná. Las criaturas, por pequeñas que fueran, poseían algún tipo de aura, resultado de la energía que irradiaban naturalmente sus cuerpos. Naturalmente, para quienes podían percibir las diferentes frecuencias de esta radiación, leer el aura de alguien era una forma sencilla de traducir las longitudes de onda observadas en información, y esa información abarcaba todo sobre una persona, desde sus características físicas hasta sus aparentes fortalezas y probables talentos en un campo u otro. El niño era igual que Luke, Annie e Italia, aunque un poco más relacionado con esta última por la forma en que su energía fluctuaba y resonaba sutilmente con la de color pelinegro. Cuando abrió la boca para responder, su rubia pupila se le adelantó caminando alrededor del castillo para pararse frente a él, con su pequeño torso inflado de orgullo. Sí, construimos el templo. Tengo los planos aquí mismo. Dijo la niña en voz alta, agitando un papel enrollado. Los dos niños entablaron conversación de inmediato. El niño, o Perky, como se hacía llamar, le pidió a Annabeth que le prestara su pala para construir un foso alrededor del castillo, pero la niña no estuvo de acuerdo, ya que era un templo y los templos no tenían fosos. Entonces, ¿dónde vas a poner a los cocodrilos? Preguntó Perky, provocando un balbuceo de la chica. El sabio los observó en silencio mientras los dos comenzaban a discutir, con Annabeth llegando tan lejos como para arrastrar al niño con ella para ver la estructura desde todos los ángulos, su boca yendo a 1000 por minuto mientras intentaba enumerar todos los detalles de su creación. Agua, tormentas, y eso es, terremoto. Vaya. Había algunos enlaces de dominio más que podía reconocer, pero no eran ni de lejos tan potentes como esos tres, y esos tres estaban entre los dominios más destructivos que existían. Primero Thalia con sus rayos, tormentas y aire, y ahora esto. Se preguntaba cómo los griegos toleraban que niños con este tipo de conexiones anduvieran por ahí sin protección ni supervisión. Sin mencionar los monstruos que los atacaban, sus cuerpos y poderes por sí solos los convertirían en un blanco para cualquiera que quisiera meterse con los griegos.
Esto le recordó vagamente algo que había aprendido durante sus primeros días como mortal. El cuerpo de un shinobi puede revelar información importante. Así que, al matar y deshacerse de los ninjas desaparecidos que han abandonado su aldea, los ninjas cazadores impiden que la información se difunda. Son los especialistas que guardan los secretos de su aldea. Sin ruidos. Sin olores. Ese es el destino de un shinobi, había dicho su primer maestro durante su primera misión, cuando él mismo era apenas un niño. Por eso, en su época mortal, la mayoría de las organizaciones militares contaban con especialistas en la eliminación de cadáveres como los ninjas cazadores. Orochimaru, Kabuto, Madara, Okuan, Yama, Tezcatlipoca, no faltaban en este mundo locos a quienes les encantaba experimentar con los demás, y los semidioses, como Naruto había aprendido a lo largo de la historia, a menudo habían sido el objetivo de estas maliciosas intenciones. Pero sí, volviendo al tema en cuestión, el chico tenía un arsenal colorido en su mano, incluso si aún no sabía cómo manejarlo. Parece que Thalía-chan ya no es la única que tiene las cartas bien puestas. ¿Quién sabe? Quizás ambos podrían llevarse bien. Sin duda sería muy interesante presenciarlo en el futuro. Volviendo la vista hacia los dos adolescentes del grupo, sonrió al ver a Thalía y Luke despreocupados en su lugar, algo que se demostraba por la relajación de sus cuerpos. No había rastro del nerviosismo ni la inquietud que los había acompañado durante las primeras semanas de su viaje. Solo podía ver y sentir a un grupo de jóvenes disfrutando de la primavera de sus vidas sin tener que preocuparse. En parte, lo atribuía a Pepinton Begone, un ingenioso sello bloqueador de chakra que había desarrollado siglos atrás, cuando ese mocoso de Susanoo no podía apartar la vista de las aguas termales públicas de Takamagahara. Ahora que uno de los olímpicos estaba al tanto de ellos, haría todo lo posible para hacerlos indetectables y dejar el resto en manos de Setsu, quien seguramente enviaría a la diosa por la raíz equivocada, jeje. Hablando de su hijo, ¿a dónde había desaparecido ahora? Setsu es un niño grande, volverá por sí solo. Hola. Disculpe, señor. Una voz lo sacó de sus pensamientos. Realmente tengo que dejar de distraerme. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla, señorita? Preguntó con voz apagada mientras miraba a quien le hablaba. La imagen de una joven nerviosa cargando una bolsa de plástico lo recibió. Vestida con un conservador traje de baño azul que apenas ocultaba sus curvas maduras, y un gran sombrero para el sol sobre su cabello castaño, resultaba atractiva para cualquiera que la mirara. Sin embargo, un rápido vistazo a su aura lo hizo fruncir el ceño imperceptiblemente. Como ya se mencionó, se puede saber mucho de una persona leyendo su aura. Cosas como saber que la persona que tenías delante era uno de esos mortales de vista aguda o clara o como los llamara Setsu, o, aún más alarmante, mostrar rastros de heridas en proceso de curación en el cuerpo, como era el caso de los moretones y signos de trauma en el torso y el abdomen de la dama. Eso no es una buena señal, pensó el hombre, sonriéndole desarmantemente a la morena. La mujer pareció responder a su invitación y le tendió la mano. Sally Jackson, señor, su voz se fue apagando, y él respondió estrechándole la mano en un apretón firme pero delicado. Naruto N. Uzumaki, se presentó, lo que provocó una mirada curiosa de Sally. ¿N? ¿Significa algo? Preguntó ella, y él se encogió de hombros. Tengo dos apellidos, resopló, lo que hace que sea menos complicado decirlo, ¿sabes? Ella asintió ante su respuesta y luego aparentemente recordó por qué vino aquí, Perdón por molestarte, Naruto, ¿puedo llamarte así? Su nerviosismo resurgió de nuevo. Es una mujer muy educada, ¿verdad? Sonrió amablemente y asintió. Solo si puedo llamarte Sally, le sonrió con dientes y una sonrisa regresó a su rostro. Ella asintió. Solo estaba preocupada por mi hijo. Le di la espalda un segundo y él simplemente hizo un gesto con las manos y él dio entre dientes. ¿Viste pasar a un chico con pantalones cortos azules? Es así de alto, volvió a hacer un gesto con la mano para indicar la altura del chico, y luego continuó, con la voz cada vez más frenética. Cabello negro, ojos verdes, pero no verde, más bien verde mar, ¿sabes? Tiene una marca de nacimiento Antes de que ella continuara, Naruto se levantó apresuradamente para apaciguarla. Cálmate Sally, respira profundísimo, lo hizo lentamente y la animó a hacer lo mismo. No vayas a poner su foto en un cartón de leche todavía, le sonrió con picardía y señaló hacia la estructura de arena que había delante, donde se podía oír a los dos niños jugando detrás. Comprendiendo su señal, Sally se giró hacia el templo y gritó. Perky, cariño. Mamá.
El niño se asomó desde detrás de la esquina, su cabello luciendo una pequeña corona de algas verdes y enmarañado con arena. ¿Qué te dije de irte? Hasta te compré tu helado favorito. Sandy abrió la bolsa y me ofreció el dulce azul envuelto en plástico, ahora derretido en una bolsita de líquido. Pero como me hiciste buscarte durante 10 minutos, el sol se lo comió primero. Negó con la cabeza. El pequeño Perky jadeó audiblemente. Au. Pero si solo quería ver el genial castillo. Es un templo. Cerebro de alga. Unas manitas salieron de detrás de la estructura y agarraron los hombros del niño con furia. Lo mismo. Chica sabia. Sandy arqueó una ceja, pero exhaló con visible alivio cuando una pequeña niña rubia salió y, enojada, se puso cara a cara con su hijo. Ambos niños comenzaron a discutir. Al verla más tranquila, el sabio se dejó caer en la arena y palmeó el lugar junto a él. Sandy obedeció tímidamente el gesto sin palabras, mientras los dos adultos observaban a los pequeños discutir y reírse entre ellos. Dejándose envolver en silencio por unos minutos, el hombre rubio aprovechó su cercanía para enviar sutilmente un poco de chakra curativo al cuerpo de la morena, sanándola lenta pero seguramente. Por supuesto, fue entonces cuando su necesidad subconsciente de ayudar a los demás volvió a aparecer. ¿Debería? Se quedó pensativo por un momento, mirando a la joven madre a su lado, que tenía los ojos cerrados, disfrutando del ambiente libre de estrés que la rodeaba. Sexo estaría enojado, pero al diablo, decidió abordar el elefante en la habitación con todo el tacto que pudo. Es decir, ninguna en absoluto. La pequeña Annabeth es como Perky, ¿sabes? Los ojos azules de la madre se abrieron de golpe en estado de shock y se giró hacia Naruto, luciendo repentinamente muy alerta. ¿Qué quieres decir? Ella se apartó del rubio, a lo que él solo volvió a levantar las manos en el mismo movimiento de desarme. Tú y yo sabemos a qué me refiero, le sonrió. Ahora ¿por qué no me cuentas tu historia, Sandy Jackson? La morena miró a Annabeth y a su Perky, y luego a él. Lo observó en silencio durante unos minutos, buscando cualquier indicio de peligro en su cuerpo, aparte de las cicatrices y los tatuajes. Después de un rato, volvió a sentarse a su lado e inhaló profundamente. Al abrir la boca para hablar, sintió que las palabras salían sin control. El sabio escuchó. Mientras la pelinegra descansaba a la sombra, se podía ver al semidios más anciano caminando hacia ella desde un bar, con un par de latas de refresco en una mano y una bolsa de plástico en la otra. Oye Tails, tengo tu bebida, gritó Luke a su amiga, entregándole la bebida mientras tomaba asiento a su lado. Al igual que el rubio mayor, había conseguido un par de bañadores, estos eran de color negro y llevaba una camisa blanca sobre su cuerpo. La semidiosa agradeció a su compañera y abrió su lata. Tomó un trago mientras observaba a las dos rubias que creaban una maravilla arquitectónica en la arena. Los dos adolescentes se rieron entre dientes al ver a Annabeth dando órdenes descaradamente al hombre y ayudándolo a construir el pequeño templo. Otra escena divertida fue lo aparentemente ajeno que parecía el rubio a las miradas que recibía de los demás bañistas, especialmente de las mujeres. Por otro lado, Talia quizá entendía su punto de vista. Aunque el hombre actuaba y se sentía como el tío raro que nunca tuvo, podía admitir que se veía genial, sobre todo con los tatuajes que le cubrían todo el cuerpo. Dicho hombre estaba sentado de espaldas a ellos, junto a una mujer a la que nunca habían visto, ambos parecían enfrascados en una conversación mientras vigilaban a Annie y a su nueva compañera de juegos. Talia se sorprendió gratamente al ver a otro bañista, un chico de la edad de la chica rubia, acercarse a la semidiosa. Sería bueno para Annie tener una amiga de su edad. Al observar lo que veía, sus ojos se posaron en los dos adultos y los niños, antes de que su mirada captara algo peculiar en el hombre, y se giró hacia su amiga. Oye Luke, ¿viste la espalda del señor Whiskers? El niño se quedó perplejo ante la pregunta. Se giró para mirar lo que ella señalaba y tenía una expresión de sorpresa. Oh. Sí, yo también lo pensé, parece doloroso supongo. Me refiero solo al tamaño, Dios mío. Silbó el chico suavemente, y son 3. De lo que hablaban los dos adolescentes eran 3 cicatrices circulares del tamaño de un puño en la espalda del hombre. Las 3 estaban ubicadas donde se ubicarían el corazón y los pulmones. A diferencia del resto de la piel bronceada del hombre, las 3 cicatrices eran de color rosado, rodeadas por tatuajes naranjas en forma de llama que recorrían todo el cuerpo. Los dos semidioses casi no querían ver el frente del hombre, porque si las mismas cicatrices estaban en ambos lados, les hacía preguntarse genuinamente cómo seguía con vida.
Fortalece tu cuerpo y agudiza tu mente hasta el punto en que sientas que te caerás del borde de tu propia cordura, pero mantén tu corazón firme, es entonces cuando podrás ascender más allá de tus límites. Thalía recordó las palabras del hombre durante uno de los extenuantes ejercicios que ocasionalmente hacía realizar a ambos adolescentes. Aunque la frase sonaba a jerga extraña de una película de Kung Fu, no estaba dispuesta a cuestionar la sabiduría del tipo que la ayudaba a ser más fuerte. Aunque el hecho de no poder seguirle el ritmo, o el hecho de que no estuvieran haciendo nada más que ejercicios físicos y un poco de estudio aburrido, la frustraban. Porque, al fin y al cabo, se conocía lo suficiente como para admitir que quizá podía ser un poco impaciente en algunos aspectos. Quería ser una cabrona, maldita sea. Que le temiera a cualquier monstruo asqueroso que atacara a su grupo. Pero, de nuevo, el mismo tipo le decía que era el de las cicatrices horribles y los tatuajes de aspecto de gángster. Quizás se refería a esto. Estaba segura de que si la golpeaba lo que fuera que le había golpeado a él y sobrevivía, también se vería con otros ojos. Adquiriría una perspectiva peculiar sobre la vida y esas cosas. ¿Sí? ¿Crees que se los dio a algún monstruo?, sugirió Thalía. No sé si hay monstruos en Japón. El chico se apresuró a expresar sus dudas. Pero él solía estar en el ejército, ¿no? La chica se quedó pensativa ante eso, luego golpeó su puño contra su palma. Tengo que preguntarle sobre eso. Hizo ademán de levantarse, pero la mano de Luke la sujetó del hombro. Thalía, no, eso podría ser insensible, le aconsejó la rubia. Después de todo, las cicatrices podían verse geniales, pero la historia detrás de ellas no siempre lo era. Vamos. Gimió la pelinegra, y luego se animó cuando tuvo una idea. Podría preguntarle a Setsu. Buena suerte con eso, resopló el semidios y luego miró a su alrededor. ¿Dónde está el idiota de todos modos? Luke nunca imaginó que conocería a alguien con una visión de la vida más sombría que la suya, pero el joven Uzumaki había causado una gran impresión como el ejemplo perfecto del pesimismo. Y hablando del gruñón, curiosamente llevaba un tiempo desaparecido. Como el padre no estaba preocupado, no le daría demasiada importancia. Thalía parecía compartir la misma idea. Sin embargo, los dos semidioses continuaron su conversación mientras aprovechaban este precioso momento de paz para relajarse de su viaje. Sadie no había tenido una buena vida. Huérfana a temprana edad, perdió a su único otro pariente antes de terminar la escuela secundaria, tuvo que conformarse con trabajos sin futuro para llegar a fin de mes y luego se casó con alguien que nunca deseó para proteger el único rayo de sol que le quedaba en la vida. Incluso con las circunstancias de su nacimiento y la vida potencialmente peligrosa que podría llevar, si de algo diría la morena que nunca se arrepentiría, sería de tener a Perky. Su dulce, adorable y excitable pequeño tesoro. Ni siquiera se arrepentía de haber rechazado la oferta de su examante de un palacio bajo el mar. Por fantástica que pareciera la idea y por emocionante que hubiera sido su romance de verano, Sadie simplemente no veía un futuro en el que se asentara en un entorno tan mítico, y mucho menos cerca del padre de su hijo y su esposa. Necesitaba normalidad. Necesitaba estabilidad. No necesitaba drama. Así pues, incluso si se hubiera resignado a su relación con Gabe Ugliano, siempre había estado atenta a cualquier solución alternativa. Quizás albergara alguna esperanza de matrimonio cuando lo conoció. Por repulsivos que fueran su olor y apariencia, parecía lo suficientemente amable como para tolerarlo, aunque solo fuera por el bien de su hijo. Esa impresión se agrió rápidamente y se dio cuenta de que no era la única fingiendo, y que la personalidad del hombre encajaba con su apariencia y aroma poco atractivos. Así que no le quedó más remedio que aguantar todo lo que le propinaba, desde tratarla como sirvienta hasta los abusos que, por suerte, solo cometía lejos de la vista de su hijo. Ella resistió esto durante 6 años, y su único respiro fue el tiempo que pasó con Perky, especialmente sus viajes anuales a Montauk. El lugar le trajo paz y cierta sensación de nostalgia por tiempos mejores. Este año no había sido diferente, pero debido a la reciente expulsión de su hijo del colegio, tenían mucho más tiempo libre y, como el niño tenía tantas ganas de aventura como cualquier otro de su edad, le había rogado que viajara a ver otras playas de la costa. Sadie, desde luego, no se quejaría de pasar más tiempo con su pequeño Perky, ni de pasar más tiempo lejos de casa. Simplemente se estremecía al pensar en lo que tendría que encontrar al volver. No dudaba de que Gabe el apestoso, como su bebé la llamaba marido con poco cariño, traería a sus amigos del póker y convertiría su casa en una posilga, otra vez. Pero aún así, decidió dejarle los problemas del mañana a la Sadie del mañana y simplemente disfrutar de sus pequeñas vacaciones con su única familia real.
Sin duda, había sido una grata sorpresa ver a su hijo llevarse bien con un niño de su edad, ya que a menudo le costaba hacer amigos en el colegio debido a todos los problemas que atraía sin querer. Había sido un shock saber que la otra niña, una adorable niñita llamada Annabeth, era igual a su hijo, y más aún conocer por fin a alguien que creía que estaba en una situación similar a la suya, juego de palabras involuntario. Quizás por eso las palabras brotaron como agua de una presa. Todas esas emociones reprimidas que llevaban años acumulándose en ella afloraron de repente sin resistencia. Un verdadero diluvio de emociones cayó sobre su compañero padre. Ella le había contado todo a Naruto, incluso mientras trataba de mantener la compostura, pero él no reaccionó más allá de acercarse a ella y ofrecerle apoyo sin palabras y un oído muy necesario para hablar. Al terminar su relato, respiró hondo y se estremeció, consciente de repente de lo que había revelado. Miró al hombre rubio mientras su nerviosismo volvía a la superficie. No parecía triste ni molesto con ella. No vio ninguna forma de compasión ni enojo en sus ojos, aunque sí notó que sus rasgos se habían suavizado antes. Su ansiedad aumentó. Quizás era una mala idea después de todo. Mira, olvidemos todo lo que dije, ¿de acuerdo? Solo, intentó restarle importancia a todo lo que acababa de decir y se puso de pie. Una mano agarró firmemente la suya. Siéntate, dijo el hombre con calma, pero con la misma firmeza que su agarre. Pero, protestó débilmente. Aparca, muchacha, repitió el hombre, dándole a la morena la imagen de un padre preparándose para un sermón. Ella hizo lo que le dijeron y se puso rígida cuando él puso una mano sobre su hombro mientras levantaba la otra hacia ella, apretada en un puño. Sadie Jackson. Confiaste en mí y me abriste tu alma. Permíteme hacer lo mismo. La severidad en la voz del hombre había desaparecido, ahora reemplazada por un tono mucho más amable y suave. Sin embargo, la madre parecía confundida. Al ver esto, el hombre sonrió y acercó el puño. Bob. Dijo. ¿Eh? Bob. Dijo de nuevo, ahora con una gran sonrisa. Tragando saliva, Sadie levantó el puño a pesar de que todos sus instintos le gritaban que no lo hiciera, que esto era extraño, antinatural. Que era igual que la vez que su examante se le reveló. Pero a pesar de todo esto, no quería desperdiciar lo que podría ser su único sustento. Así que, lenta y vacilante, su puño se acercó al del hombre. Con solo rozar su piel con la de él, algo abrumador la invadió. Sus ojos se abrieron de par en par mientras lo que solo podía describir como imágenes mentales, sensaciones físicas y emociones fluían por su mente a una velocidad inconcebible. Un tsunami de información se estrelló contra su mente, amenazando con ahogarla, y sin embargo, no lo hizo. Tras el impacto inicial, la sensación se volvió más reconfortante y familiar, pero sobre todo, se volvió evidente. Ella entendió todo. De repente, supo con quién estaba hablando. Supo por qué había venido. Supo por qué había reaccionado así a su historia. Pero lo más importante es que sabía que podía confiar en él completamente. Al recuperarse de su estupor, miró al hombre con una expresión de asombro puro en su rostro. Esa sensación fue acompañada por una breve sorpresa al ver a Naruto mirándola con los ojos visiblemente húmedos. Lo siento, esto siempre me molesta, dio el rubio mientras se secaba los ojos con una mano, pero sí, ahora ya sabes mi historia, y yo sé la tuya. Antes de poder detenerse, Sadie sintió que su boca pronunciaba la palabra, ¿y? El hombre rubio sonrió. Y yo puedo ayudarte. Su voz adquirió un tono más exuberante. Sé que estamos en la playa, pero no puedo dejar que te ahogues en tus problemas, ¿sabes? Ja 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 ja. En cualquier otra situación, la madre probablemente habría resoplado de una manera poco femenina ante el juego de palabras, por obvio que fuera, pero en ese momento, en el corazón de Sadie rugía un torbellino de emociones, especialmente después de la breve experiencia que había tenido y el nuevo conocimiento que había adquirido. No le sorprendió mucho la existencia del hombre en sí, pues ya había pasado por esa historia con Poseidón. Pero que la ayudara. Eso sí que fue una sorpresa. Recordó aquella vez que su antiguo amante le explicó la naturaleza de las leyes divinas. Le rompió el corazón saber que su bebé no conocería a su padre y posiblemente nunca lo conocería. Pero también le dejó algo claro. No debía esperar demasiado de su ayuda. Entonces ella se mostró comprensiblemente escéptica y decidió dejarlo claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? La naturaleza casi instintiva de la respuesta la dejó atónita. El hombre le dio unas palmaditas suaves en la espalda en señal de consuelo y luego señaló la estructura de arena donde se podía escuchar a los dos niños jugando. Llama a tu hijo un momento, ¿quieres? Su sonrisa la hizo bajar la guardia y, a pesar de su nerviosismo, decidió obedecer. Perky. Ven aquí un segundo. Gritó Sadie.
Las voces de los dos niños se calmaron antes de que Perky emergiera una vez más con una corona de algas más elaborada en su cabeza. Sí, mamá. La madre le hizo un gesto al hombre rubio, quien saludó al niño. El señor Naruto quería hablar contigo. Perky parecía visiblemente confundido y miró hacia atrás, detrás del templo, solo para que Navet lo empujara hacia los dos adultos. Al llegar ante el hombre, fue recibido por una gran mano extendida frente a él. Hola, hombrecito, le sonrió Naruto. Al comprender la señal, el chico le estrechó la mano. Perky lo miró y sonrió con dientes grandes. Hola de nuevo, señor. Dijo con seriedad. Gracias por dejarme jugar en el impresionante castillo, ignoró el grito distante del templo. De la semidiosa rubia y comenzó a divagar sobre toda la diversión que había tenido. Naruto se rió entre dientes, bueno, un castillo no sería bueno sin un rey, ¿verdad? Metió una mano en uno de los bolsillos de su traje de baño, pero como la cosa es un poco pequeña para ti, ¿qué tal si te damos algo más apropiado? Después de decir eso, sacó la mano del bolsillo previamente vacío, solo para revelar una figura de juguete. Los ojos del niño miraron hacia el juguete en estado de shock, reconociendo inmediatamente al personaje. ¿Es ese Aquaman? Gritó Perky en estado de shock y tomó la figura con entusiasmo. A Sally casi se le salieron los ojos de las órbitas al ver el juguete. ¡Qué hombrio! Ja 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 ja. El hombre se rió a carcajadas ante la reacción del chico. ¿Te gusta? Puedes quedártelo si quieres, chico. En realidad, ante el asentimiento de Naruto, Perky prácticamente se arrojó sobre el hombre, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello del rubio. Gracias, señor. Gritó el niño en el oído del hombre, mientras Naruto se reía entre dientes y le daba una palmadita en la espalda. Sin que nadie más que Sanji lo viera, la mano del rubio brilló brevemente con un azul tenue, antes de que la energía aparentemente desvaneciera en la espalda de Perky. Dicho esto, como todos los niños de su edad, el muchacho corrió de nuevo a mostrarle su nuevo juguete a su nuevo amigo. Sanji miró al sabio que tenía una mirada cariñosa en su rostro. ¿Qué hiciste?, preguntó ella, más curiosa que cautelosa. Naruto se encogió de hombros. Te lo dije, ¿no? Estoy resolviendo tus problemas, se tapó la oreja con un dedo mientras hablaba, querías que tu hijo estuviera a salvo de los monstruos, así que sellé su aroma, pan comido. La madre parpadeó, sin estar segura de entender completamente lo que decía el hombre, antes de que su mente procesara la explicación y su rostro se transformara en sorpresa. ¿Quieres decir que yo? Una mano en su hombro la interrumpió. Eres libre, Sally. El tono del hombre era sereno y sus palabras llenaron de calidez a la mujer. Sally vive la mejor vida, ¿me oyes? Esa noche, Sally volvería a tener la sorpresa de su vida. Nunca imaginó que estaría tan emocionada de volver a casa. Ni siquiera le preocupaba la posible limpieza de primavera que tendría que hacer más tarde. Su única preocupación era acostar a Perky, en lugar de arremeter contra su marido y posiblemente echarlo. Ella era una mujer con una misión, y esa misión era liberarse de la mayor carga que había plagado su vida durante más de media década. Entonces, al abrir la puerta de su casa con un Perky aturdido que arrastraba los pies detrás de ella, esperaba ser recibida por una zona de guerra, o lo que fuera que sucediera después de dejar a Gabe solo durante un fin de semana. Imagínense su asombro al ver que no había ningún Gabe, ningún olor ni basura, sino un apartamento recién reformado y limpio. Era casi como si acabara de comprarlo. Su hijo, en su cansancio, no pareció notar nada malo y con pasos lentos, instintivamente se dirigió a su habitación. Mientras tanto, Sanji se quedó en la puerta, con la mandíbula entreabierta mientras sus ojos escaneaban cada detalle de su, ciertamente, nuevo y mejorado hogar. Sus ojos recorren la sala de estar, antes de posarse en la mesa de café en el medio, sobre la cual hay un pequeño estuche con una nota. Donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón, decía la nota. La morena reflexionó sobre las palabras, antes de abrir el cofre, y casi dejarlo caer en el proceso. ¿Eso es oro? No podía creer lo que veía. ¿Cuánto había hecho ese hombre? Mamá. Ven a mirar. Gritó la voz de su hijo, y Sanji la siguió instintivamente hasta su habitación. Perky se quedó con su cara pegada a un terrario de gran tamaño en su habitación, frente a su cama, también nueva. Curiosa por saber qué hacía a su hijo tan enérgico, Sanji se acercó al recinto de cristal y se asomó. Un gran sapo marrón la miró fijamente, con sus ojos bulbosos como si la fulminaran con la mirada. Ya sea por su intuición de mujer o simplemente por un sentimiento interior, la morena sentía que la pequeña criatura era su marido desaparecido, y ahora ex.
Bueno, Gabe, me duele admitirlo, pero nunca te has visto tan bien, como si leyera sus pensamientos. El sapo croó y se estrelló contra el cristal, intentando saltar hacia la mujer. Ella se rió entre dientes ante los intentos infructuosos antes de que algo más llamara su atención. Otra nota. Te dije que no te preocuparas. Sadie Jackson se rió, luego las visitas se convirtieron en risas ligeras y, en poco tiempo, la mujer se encontró riendo a carcajadas con lágrimas en los ojos ante lo ridículo de la situación. Mamá. ¿Estás bien? El grito de Perky no apagó las risas, pues Sadie finalmente sintió que todo el peso que llevaba sobre la espalda se desvanecía. Más de lo que jamás sabrás, cariño, pensó entre risas. Gracias, Naruto. Gracias por darme esperanza. N/A. No tengo ni idea de cómo este capítulo se alargó tanto, pero espero que les haya gustado. Decidí darle a Sadie un poco de felicidad porque se merece lo mejor. RR. También conseguí un coffee, si quieres darme un poco de ánimo. De regalo, aquí tienes 2 escenas extra. A ver si encuentras alguna referencia escondida. Extra 1. El día terrible, espantoso y muy malo del jugador de póker. En un acogedor apartamento de Manhattan, una mujer mayor, vestida con un camisón y una mascarilla, se acurrucaba en un gran sillón de cuero. Había reservado un vaso de leche caliente y estaba leyendo una de sus novelas románticas favoritas. Chocar maldita sea, hijo de P. El sonido distante llamó la atención de la dama, y rápidamente se levantó y movió las cortinas de sus ventanas para verificar la fuente. Recorrió con la mirada el edificio frente a su casa antes de percibir movimiento en el apartamento del mismo nivel. Lo que parecía ser una figura corpulenta estaba sentada en una silla, mientras que otra, más delgada, gesticulaba ampliamente. Oh, era ese apartamento. Su mano, que había alcanzado el teléfono fijo cercano con la intención de llamar a la policía, eligió en cambio un número diferente. Después de un par de timbres, contestaron, quien quiera que llame más vale que esté muriendo o muerto porque no estoy de humor para, Sofía, niña, no vas a creer lo que estoy viendo, dijo la mujer, directo al grano. ¿Un hombre desnudo de cintura para abajo? La respuesta inmediata hizo que la mujer pusiera los ojos en blanco. Uf. No, pero en serio, oí gritos en el otro edificio, ¿y sabes qué vi? Alguien entró en el apartamento. Dorothy querida, sé que con la edad ya estás un poco vieja, pero no entiendo cómo confundiste mi número con el 911, la voz sonaba entre divertida y exasperada. ¿Por qué demonios iba a llamar al 911? Parpadeó la mujer, antes de darse cuenta de su error. Ah, espera. No te lo dije, pero es Ugliano, y está solo. La señora del otro lado de la línea hizo una breve pausa. Dime que estás grabando esto. Dorothy, que ya tenía la videocámara en la otra mano y apuntaba hacia la escena, resopló. ¿Por quién la tomaría esa chica? No hace falta que me lo digas, ¿sabes cuánto tiempo llevo esperando esto? Te mando la cinta luego, sonrió la mujer mientras el presunto invasor de la casa comenzaba a atacar al gordo vago. Y hazle una copia a Sally, estoy segura de que la chica lo agradecerá, dijo Sofía al otro lado de la línea con una risita. Ambas mujeres, al igual que el resto del vecindario, por desgracia, conocían al hombre abusador y su terrible olor que parecía impregnar todo el edificio. Siempre se habían preguntado qué impulsaba a una muñeca como Sadie Jackson a casarse con ese pobre ser humano. Bueno, al menos ahora estaba recibiendo lo que se merecía. En el apartamento en cuestión, Gabe Ugliano estaba atado a una silla mientras forcejeaba por liberarse, mientras intentaba gritarle a su captor. Sin duda, quería insultarlo y preguntarle el motivo de su presencia. El hombre que lo había atado habría contestado de no ser por la cinta adhesiva que le tapaba la boca. Eso, y el hombre rubio y alto, vestido con un mono naranja brillante que recordaba a un conserje, estaba ocupado con otro asunto más urgente. Vete de aquí, maldito pedazo de... murmuró el hombre furioso. El tono habría sonado más amenazante de no ser por la pinza de ropa que se había puesto en la nariz, lo que le hacía salir la voz nasal. El valiente sabio del este, un ser clasificado como una calamidad natural por sus enemigos, se encontraba actualmente limpiando agresivamente el piso de madera de la casa de Sally. Hombres adultos, pero que no saben usar unos malditos platos MMMMFFFF. Expresó Gabe, con los ojos desorbitados de ira mientras saltaba en su silla. Cállate el culo, muchacho. MFFMMMMMMMMMM. Golpe un revés preciso silenció las protestas de Gabe. Al ver a su cautivo sometido, Naruto volvió a su tarea. Había esperado, por lo que Sadie le dijo, que el apartamento probablemente estaría sucio.
Había venido con la intención de darle a la mujer un nuevo comienzo, y eso significaba eliminar cualquier rastro de suciedad que manchara su vida. Había estado mentalmente preparado para entrar en una habitación ligeramente sucia, ya que solo habían pasado 2 días desde que los Jackson habían dejado su casa, que era lo peor que su marido podía hacer. Encontrar algo de ropa tirada por todos lados y tal vez algo de basura tirada por ahí. No estaba preparado para el auténtico basurero comunitario que lo recibió. No tenía ni idea de cómo un mortal sin habilidades especiales podía transformar un hogar bastante decente en algo salido de las fosas comunes de llama, pero el hombre sin duda tenía un talento oculto para eso. Claramente, había subestimado a Gabe Ugliano. Media docena de bolsas de basura esparcidas por la sala de estar, sofás de cuero rotos, comida tirada en lugares en los que no esperarías que hubiera comida, el piso manchado de vómito, y eso es. ¡Oh, diablos! No, el hombre se detuvo, con la mirada fija en algo en un rincón. Incluso se frotó los ojos para asegurarse de que realmente veía lo que veía. Luego, al confirmar que no se trataba de una alucinación olfativa, se giró para mirar a su víctima con incredulidad. Su expresión se transformó en ira mientras caminaba hacia él con pasos largos y pesados. MMMMFFF. La mano de Naruto agarró el cráneo del hombre y lo apretó dolorosamente, callándolo de nuevo. El sabio procedió a arrastrar a Gabe por la cabeza, la silla en la que estaba crujiendo y amenazando con romperse por el movimiento hasta que llegó a la esquina de la habitación. El hombre maloliente gritó cuando su cara fue aplastada contra la esquina, donde un charco de orina seca lo recibió. «Mira esto», gritó el rubio. «Mira esta mierda. ¿Te parece gracioso? ¿Crees que hacer esto a tu edad está bien?» Naruto apartó a Gabe y le dio otra bofetada, que lo hizo rodar por la habitación hacia las bolsas de basura, además de romper la silla en pedazos. «¿Eres un maldito adulto y vas a actuar así? ¿Dónde está tu sentido de la responsabilidad? ¿Dónde está tu maldita dignidad?» Antes de que pudiera continuar con su despotricación, otro hombre rubio sorprendentemente parecido a Naruto asomó la cabeza desde la otra habitación. «Jefe. Voy a cambiar el colchón. Esa cosa huele peor que la parte inferior de la silla de Shukaku». El clon de la sombra regresó a la habitación, dijo su pieza. «Oh, demonios», Naruto respiró profundamente. Sagi llegaba regularmente a casa y se encontraba con esto, su respeto por la mujer mortal aumentaba en proporción a su frustración hacia su marido. Al diablo con esto. Limpiar este lugar no serviría, iba a reemplazarlo por completo. Con una orden mental, varios clones más aparecieron entre nubes de humo, y con un gesto de la cabeza, cada uno se apartó para comenzar una tarea diferente. Después de unos minutos de contemplación, Naruto se volvió hacia Gabe, cuya ira anterior había sido reemplazada por miedo. Si su cuerpo tembloroso era una indicación, ¿sabes? Realmente iba a dejarte ir después de esto, admitió el hombre, dándole al otro algo de esperanza. Borrar tus recuerdos, quizás implantarte algunas órdenes mentales sobre cómo ducharte, y luego dejarte en algún lugar al otro lado del mundo. Quizás en Filipinas, tarareó el hombre y se acercó a Gabe. El hombre repugnante se encogió y se arrastró hacia atrás lo más que pudo para alejarse de la mano que se acercaba. Sin embargo, su cráneo fue agarrado con fuerza una vez más, y el desaliñado sintió algo que lo envolvía. «Pero mira, si vas a comportarte como un animal, te voy a tratar como un animal», esas fueron las últimas palabras que escuchó Gabe Ugliano antes de que la dulce oscuridad lo atrapara. Extra 2. Marimo disfruta de la exquisitez local. El océano nunca estaba en calma. Incluso con buen tiempo, olas tan grandes como barcos se veían y sentían en su superficie. La mayoría no llamaría a un lugar así lo opuesto a Pacífico. SSSS por otra parte, Setsune Uzumaki no era el más. Sin importarle las turbulentas aguas debajo de él, el verdinegro, ahora en su verdadera forma, dormía como un bebé en la superficie, mientras trataba el rítmico balanceo de las olas como un extra a su siesta. Tener un cuerpo tan en sintonía con la naturaleza tenía sus ventajas. Una de ellas era la flotabilidad innata de la madera, que el Uzumaki había aprendido a aprovechar al máximo a lo largo de su vida inmortal. Más precisamente, durante los pocos siglos que él, su padre y su hermano Muy habían pasado navegando por la vasta extensión del Pacífico. Setsu disfrutó del momento de paz. Allí, pudo sentir cómo sus preocupaciones se desvanecían. No hay niños que lo molesten con preguntas incesantes, no hay juegos de palabras estúpidos que le hagan sentir incómodo, no hay estrés por su juego del gato y el ratón con cierta diosa malcriada. Sí. De esto se trataba la vida.
Como para negarle cualquier atisbo de tranquilidad, algo lo tiró hacia abajo y lo despertó bruscamente. Burú logró articular confundido, incluso mientras su cuerpo instintivamente desarrollaba branquias para adaptarse al nuevo entorno. Sus ojos se abrieron justo cuando sintió que varias manos más lo agarraban, y fue recibido por varias criaturas humanoides, cada una de ellas una fea fusión entre un pez y una mujer humana. Los monstruos, sirenas, añadió su mente amablemente, tiraban de su cuerpo en diferentes direcciones mientras discutían sobre quién debía devorarlo. Huele como un sátiro. Lo vi primero. Retrocede. Te comiste el último. Este es mío. Gruo. Su discusión se detuvo al oír un profundo estruendo que hizo vibrar incluso el agua a su alrededor. Los monstruos se volvieron hacia la fuente con curiosidad, solo para palidecer al ver a su cautivo. El diablillo de piel de tinta que habían atrapado los miraba con una expresión que a menudo habían visto entre ellos durante sus festines anteriores. Itadakimasu, dijo el Uzumaki, mientras su boca se agrandaba para mostrar filas y filas de dientes afilados. En la superficie del agua, aparecieron burbujas debido a las luchas que se desarrollaban debajo, antes de que una masa negra rompiera la superficie. Setsu, cuyo cuerpo ahora parecía una gran pelota de playa, se balanceó un poco mientras se estabilizaba. Eructar una gran nube de polvo dorado salió de su boca y los ojos de la pelirroja se cerraron. Volveré en unas horas más, solo espero que Pops y los clones no estén estropeando las cosas. SSSSS. Antes de terminar, en pantalla estarán viendo un pequeño espacio especial para dedicar unos segundos a todas esas personas que piden saludos o que forman parte de este canal. Los quiero muchísimo y gracias por apoyar este pequeño pero poderoso rinconcito del internet. Ustedes hacen que esto valga la pena. Corazón brillante.